Hola, mi nombre es Gustavo Adolfo Orozco Sánchez, del programa de Ingeniería de Automática Industrial de la Universidad del Cauca, del curso de Fundamentos de Electrónica. En este caso vamos a analizar las señales de este circuito, en el cual tenemos una fuente de corriente alterna conectada a una resistencia de un K, un diodo de silicio y una resistencia conectada al diodo de silicio en paralelo de 10K. Para poder medir las señales, conectamos, en este caso al osciloscopio, el elemento cuadradito de aquí, el cual nos va a medir las señales de entrada B sub I y de salida B sub 0. También necesitamos medir la señal de corriente que pasa por R1, pero en este caso no se va a poder medir la señal, ya que nuestro osciloscopio solamente nos mide señales de voltaje. En este caso aquí nos va a dar nuestras señales, el cual pues la señal amarilla nos va a decir nuestro voltaje V sub I, que en este caso va a ser de máximo 10 voltios, mínimo de menos 10 voltios. ¿Cómo sabemos esto? Pues en este eje Y, cada cuadrito nos va a valer 1 voltio, ¿sí? Entonces, de aquí van a haber 10 voltios, y de 0 a 10 voltios, con divisiones de 1 voltio por cuadro. Bueno, entonces paso a explicar qué nos indica esta señal azul. La señal azul, en este caso, nos va a indicar nuestro voltaje V sub 0, es decir, nuestro voltaje de salida, que lo obtenemos a partir de la caída en el voltaje en la resistencia R2 de 10K. ¿Qué nos quiere decir que este voltaje esté cortando, o sea, continuo en este punto? Lo que nos quiere decir es que en nuestro semiciclo positivo voy a tener un voltaje de más o menos 0.6-0.7 voltios. ¿Por qué este voltaje? En este caso podemos observar que nuestro diodo D1 se encuentra en paralelo a esta resistencia de 10K. Lo que nos quiere decir que nuestro diodo se va a comportar como una fuente de más o menos 0.6 a 0.7 voltios. En este caso, como están en paralelo, va a ser el mismo voltaje que caerá en esta resistencia de 10K. Este sería nuestro análisis para nuestro semiciclo positivo. ¿Qué va a pasar en nuestro semiciclo negativo? Pues nuestra fuente de sub I se va a polarizar inversamente, que sería en este caso esta de acá. Este voltaje que cae aquí va a ser nuestro voltaje V sub I negativo. ¿Qué va a pasar con nuestro diodo? Nuestro diodo se va a polarizar inversamente, lo que nos vaya a llevar a obtener un circuito abierto. Y nosotros al obtener un circuito abierto, vamos a ver que nuestras dos resistencias van a quedar en serie. ¿Qué va a pasar? La vamos a sumar. Posteriormente, al sumarlas, podemos obtener una corriente I sub R que va a circular por las dos resistencias. A partir de esa corriente, vamos a obtener nuestro voltaje de salida. Que es de más o menos lo que nos indica aquí esta gráfica. ¿Por qué va a ser negativo? Porque en este caso nuestra corriente va a dar en menos
0.91 miliamperios, que sería lo que va a caer en estas dos resistencias, lo que va a circular por estas dos resistencias. Al multiplicarlas por nuestra resistencia, que es de 10K, vamos a obtener más o menos este valor que está aquí, ¿sí? Que más o menos de 0.6 voltios negativos. Se va a repetir el ciclo con nuestra señal infinitamente. Entonces esta sería nuestra explicación para nuestro diodo de silicio con una señal alterna. Bueno, voy a proceder a explicar el funcionamiento de este circuito utilizando o implementando un diodo ideal, ya que en nuestro programa Proteus no es posible encontrarlo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso tenemos una señal alterna que varía de menos 10 a 10 voltios máximo. En este caso pues tenemos una resistencia de 1K en nuestro diodo y nuestra resistencia de 10K, y nos piden determinar el voltaje P sub 0 de salida y la corriente I sub R que circula por esta resistencia. Entonces, ¿qué vamos a empezar a analizar? Nuestro primer análisis será a partir de nuestro semiciclo positivo. Entonces, ¿qué tenemos? El comportamiento de nuestro diodo en nuestro semiciclo positivo va a ser como un cortocircuito, es decir, va a conducir corriente por este corto. ¿Qué va a pasar con nuestra resistencia de 10K? Nuestra resistencia de 10K, al estar en paralelo con un cortocircuito, va a ser igual a 0. Es decir, nuestra corriente va a circular por nuestro cortocircuito y no va a circular por acá. Por lo tanto, vamos a determinar nuestra corriente I sub R a partir de nuestro voltaje, que en este caso va a ser 10 voltios, sobre nuestra resistencia, que sería la de 1K. En este caso nos va a dar 10 miliamperios. ¿Cómo se va a ver esto gráficamente? Gráficamente lo podemos ver que va de 0 a 10 voltios en nuestro semiciclo positivo. Listo, a partir de nuestra corriente vamos a determinar nuestro voltaje. ¿Qué tenemos? Al multiplicar nuestra corriente por nuestra resistencia, en este caso ya no va a aparecer la de 10 kilo ohms, sino que va a aparecer 0 ohmios. ¿Por qué? Porque ya explicamos que aquí estas están en paralelo, por lo tanto esta se va a hacer 0. ¿Qué tenemos? A multiplicar los 10 por 0, entonces vamos a tener un voltaje de 0 voltios, que va a ser nuestro voltaje de salida. Este va a ser nuestro voltaje de salida. Continuando, ahora tenemos en nuestra señal alterna un semiciclo negativo. ¿Qué va a pasar con este semiciclo negativo? En este caso nuestra fuente se va a polarizar de esta manera, va a ir de menos a más en este sentido. ¿Qué va a pasar con nuestro diodo? Nuestro diodo se va a polarizar inversamente, por lo tanto se va a comportar como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, nuestras dos resistencias se van a sumar. ¿Sí? Vamos a tener una resistencia equivalente de 11 kilo ohmios. ¿Qué va a pasar con nuestra corriente? Nuestra corriente va a circular de esta manera así, por lo tanto vamos a tener una corriente de menos 0.91 miliamperios. ¿Sí? En este caso nuestra señal va a ser esta, va a ser negativa.
y nuestro voltaje de sub 0 vamos a obtenerlo a partir de los menos 0.91 miliamperios con la resistencia de 10K. En este caso nuestra resistencia de 10K sí aparecería. Aquí la tenemos. ¿Qué va a pasar? Vamos a obtener un voltaje de menos 9.71 voltios, que sería en este caso este. Entonces, estas tres señales que tenemos aquí van a ser nuestra representación gráfica del funcionamiento de nuestro diodo ideal. Esto sería todo. Gracias.